En este video vamos a hablar sobre el funcionamiento de las pruebas de embarazo y algunas causas de falsos positivos y negativos. Pues bien, las pruebas de embarazo, ya sean las tipo casero en orina de farmacia o las de sangre que se ocupan en los laboratorios clínicos, funcionan detectando la hormona GCH o también llamada gonadotropina coriónica humana, la cual es una sustancia que produce la placenta, es decir, ese órgano que se forma en los casos de embarazo, que sirve para proveer de nutrientes principalmente al feto, y que fuera del embarazo no está presente, y por lo tanto las cantidades de esta hormona son para fines prácticos indetectables. A grandes rasgos, esta hormona es detectada por medio de la siguiente manera. Como estamos observando aquí, las pruebas contienen unas sustancias que se llaman anticuerpos, las cuales tienen la capacidad de unirse específicamente a solo un tipo de molécula. En este caso, son anticuerpos que se unen solamente a la hormona GCH, pero que en su otro extremo contienen una marca de color, vamos a llamarlo así. Conforme la tira se humedece, ya sea con la orina o con el suero de la sangre del paciente, va a ocurrir un flujo capilar a lo largo de la tira, y si la hormona GCH está presente, pues esta se va a pegar a los anticuerpos que están marcados con color, y una vez llegado a la zona de test, hay otros anticuerpos que se unen pero a otro sitio de la molécula de GCH, formando lo que se conoce como un sándwich y quedando inmovilizadas en esa zona. Y como los anticuerpos primarios, es decir, los que tuvo en contacto primero la hormona de GCH, tienen una marca de color, pues se forma una marca visible. Más adelante de la zona de test se encuentra la zona de control, es decir, una zona que tiene inmovilizados anticuerpos, pero ya no contra la molécula de GCH, sino contra los anticuerpos primarios que tenían la marca de color. Entonces, se entiende que ya sea positivo o negativa la prueba, esta zona siempre se va a pintar. Entonces, una vez realizada la prueba de embarazo y teniendo esto en mente, se entiende que cualquier tonalidad de línea en la zona de control con la línea de test marcada, o en otras palabras, la presencia de dos líneas, sin importar si son tenues o están muy marcadas, indicará un resultado positivo a embarazo. Por la otra instancia, la ausencia completa de la línea en la zona de test con la correspondiente aparición de la zona de control indica un resultado negativo para embarazo, como estamos observando en estos ejemplos. Si en alguna instancia la línea de control es la que no se ve, es decir, la segunda línea, viéndola desde la parte que se humedece hacia la parte final, se considerará una prueba inválida y deberá repetirse, que puede ser causado por una prueba caducada o un mal procedimiento en la realización de la prueba, aunque estos casos la verdad son muy raros. Ahora bien, ya sabemos leer el resultado, sin embargo, hay un aspecto en el cual debemos de tener mucho cuidado, y es el tiempo en el cual, posterior a la realización de la prueba, vamos a estar leyendo el dispositivo o la tira, ya que la gran mayoría de fabricantes de pruebas nos dan un periodo de lectura como mínimo de 5 y como máximo de 15 minutos, dependiendo de la marca. Posterior a este tiempo, normalmente posterior a los 15 minutos, ya no es válida la lectura. Esto quiere decir que cuando hagamos la prueba de embarazo debemos de colocar un cronómetro con el tiempo que viene especificado en el instructivo de la marca que estemos utilizando, y que exactamente a ese tiempo poder leer la prueba. Esto es así porque es muy común que algunas personas puedan llegar a leer la prueba media hora, una hora, inclusive un día después de haberse realizado, y puede llegar a aparecer una línea tenue en la zona de test y llevar a confusiones y creer que la prueba es positiva cuando a los 10 minutos resultó ser negativa. Entonces, mucho cuidado con el tiempo en el cual se va a leer la prueba, no se nos debe pasar. Si bien la detección de la hormona GCH por estas metodologías es una prueba muy confiable para la detección del embarazo, puede llevar a algunos resultados tanto falsos negativos como falsos positivos. Esto quiere decir que la prueba arroje un resultado negativo cuando en realidad hay embarazo, falso negativo, o que la prueba marque positivo cuando en realidad no hay embarazo, falso positivo.
Algunas de las posibles causas pueden ser las siguientes. Empezando con los falsos negativos, que son los más comunes, lo principal aquí es tener en cuenta el día en el cual se tomó la muestra para la realización de la prueba, ya que si bien teóricamente una prueba de embarazo puede empezar a dar resultados positivos cuando hay presencia de embarazo, a los 8 días después de la fecundación, estamos hablando de un porcentaje muy mínimo. Cabe aclarar que se menciona que puede empezar a dar resultados positivos, no precisamente que va a detectar a todos los casos de embarazo. Se entiende que este tiempo puede tardar después de la fecundación, ya que existe el tiempo de implantación, es decir, el tiempo que debe transcurrir en el trayecto que va el huevo ya fertilizado a través de las trompas de falopio hasta poder implantarse propiamente en el útero. Entonces, este tiempo es el que nos hace que no vayamos a poder detectar la presencia de la hormona, la cual se duplica cada 48 horas, pero una vez ya implantado en el útero. Y esto es de importancia porque a veces muchas pacientes tienen la inquietud de realizarse la prueba de embarazo a los 2 o 3 días después de haber tenido relaciones. Obviamente, en ese periodo la prueba no es válida. Entonces, ¿cuál debería de ser el tiempo óptimo para realizarse una prueba de embarazo? Si nos vamos a los instructivos de las pruebas de laboratorio, todas coinciden en que se recomienda realizárselo y pueden llegar a detectar los casos de embarazo en el primer día de menstruación perdida, para no andar con problemas o con divagaciones del tiempo de implantación, del tiempo de fecundación, etc. Es decir, al primer día de pérdida de regla ya se puede realizar una prueba de embarazo. Por supuesto, también todos los insertos de las pruebas recomiendan que ante la persistencia de la sospecha de embarazo y al haber realizado una prueba en el primer día de pérdida de regla con resultado negativo, se recomienda repetirla al menos 5 o 7 días después para confirmar el resultado negativo. Otra causa de falso negativo de manera específica cuando trabajamos con muestras de orina es que la muestra esté muy diluida. Esto hace referencia a que normalmente la orina es de un color amarillo, pero que dependiendo del estado de hidratación y de la frecuencia con la que vamos al baño, esta puede verse disminuida en cuanto a color, inclusive llegar a ser incolora como el agua, hablando de una concentración disminuida, no nada más de GSH, sino de todos los parámetros que puedan estar en la orina. Entonces, para evitar esto, se recomienda que específicamente cuando estemos hablando de prueba de embarazo en orina, utilizar la primera orina de la mañana, sobre todo en sospechas de embarazos tempranos, para evitar esta causa de falso negativo. En cuanto a los falsos positivos, sin considerar, por ejemplo, la lectura posterior al tiempo recomendado, que como ya se les comentó, algunas tiras desaparece una línea tenue en la zona de test mucho tiempo después del recomendado de la lectura, podemos tener en primera instancia una interrupción del embarazo espontáneo, es decir, que hubo fecundación, hubo implantación, hubo producción de hormona GSH, pero que espontáneamente por la propia bioquímica de la paciente o bien pudo haber sido inducido, el embrión se desprendió y se puso fin al embarazo, porque la presencia y la concentración de la hormona puede permanecer en la sangre de la paciente muchos días después, incluso de haber interrumpido el embarazo. Otra posibilidad puede ser un embarazo ectópico, que hace referencia a casos muy raros en donde la implantación no ocurre en el útero, sino en alguna localización que no le corresponde, pero que al haber formación de placenta, forma también la hormona GSH y es detectada en la sangre u orina. Y como casos más raros y también más graves, la hormona GSH también es producida por algunos tumores. Entonces, en algunos pacientes con tumores trofoblásticos, cáncer inclusive de mama o de ovario, pudiera llegar a haber una elevación de la hormona GSH, detectarse con una prueba de embarazo en ausencia de este. En otras palabras, la hormona GSH también tiene alguna utilidad como marcador tumoral fuera del ámbito ginecológico.